Amén, hermanos. Si los dejo orar más y me duermen. Yo sé lo que es levantarse tempranito y a esta hora ya se queda uno quieto y quiere colgar el pico, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos al libro de Daniel, hermanos. Toca Daniel. Y vamos a leer solamente 2 versículos. No quiero leer y luego leerlo yo otra vez, duplicar la lectura. Vamos a leer Daniel, por favor, capítulo 6, Daniel 6. Daniel, capítulo 6. Y vamos a leer versículos 21 y 22. Daniel 6, 21 y 22. ¿Ya lo encontró? Bueno, leámoslo juntos, hermanos. Son 2 versículos solamente. A las 3. 1, 2, 3. Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciera daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Padre, gracias por tu palabra. Por favor, Señor, bendice a tu iglesia esta noche, visítala y avívala, Señor, y ayúdanos a seguir creciendo, madurando, Señor, consagrándonos, siendo fieles. Y gracias por todo, Señor. Te suplico que bendigas el resto de esta tarde y te manifiestes en nuestros corazones. Te lo pido en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, vamos a ver la historia de Daniel. Daniel capítulo 6. Habla de Daniel en dónde, hermanos? En el foso de los leones. En el foso de los leones. Es una de mis historias favoritas. Una vez pude conseguir este cuadro, miren qué bonito está. Bueno, no está en primera clase, es un dibujo, pero me gusta ver los leones. Me gusta ver a Daniel en el foso viendo hacia arriba, tranquilo. Él está todo bajo control con Daniel. Amén. Me gusta mucho ver este cuadro porque me recuerda de esta historia en la Biblia de Daniel y cómo fue librado del foso de los leones. Esa noche Daniel durmió bien, hermanos, pero el rey no durmió. En su palacio, en su cama, acoginada, todos los lujos y comodidades del palacio del rey, no pudo dormir toda la noche porque Daniel estaba en el foso. Y Daniel durmió porque Dios lo cuidó y cerró la boca de los leones. Amén. Fíjense la gran diferencia, ¿verdad, hermanos? Bueno, Daniel capítulo 6 habla de la historia. Vamos a hacerlo igual que como lo he estado haciendo. Voy a darles la historia y luego voy a darles la aplicación. La historia es, pareció bien a Darío, versículo 1, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Ya estamos con otro rey. El primer rey, ¿quién fue, hermanos? ¿Quién me dice? Nabucodonosor. El segundo rey, ¿cuál fue? Belsasar. Después Babilonia cayó y fue conquistada por Medo-Persia. Y viene el siguiente rey que se llama Darío el persa. Ahora Darío es un rey que está tomando Babilonia, conquista Babilonia, y Darío reorganiza todo el reino y pone a 3 gobernantes. Está el rey Darío, y luego tiene 3 gobernantes, y abajo de los 3 gobernantes 120 sátrapas. Así está el organigrama que nos pinta la Biblia. El rey, 3 gobernantes y 120 sátrapas. Bueno, resulta que uno de los 3 gobernantes es Daniel.
No se menciona aquí a Sadrach, Mesach y Abednego, que es muy interesante como en unos capítulos se mencionan a ellos y no a Daniel, y en otros se menciona a Daniel y no a ellos. Es interesante. Pero esa es la jerarquía, este es el organigrama que tenemos. Pero había un problema porque estos sátrapas, gobernadores, estos intendentes, capitanes, estaban celosos, tenían envidia de Daniel, versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Fíjense, hermano, cómo está este asunto. El rey lo quería poner sobre todo el reino. Entonces iba a ser el rey, y luego iba a ser Daniel, y luego iban a ser los gobernadores y 120 sátrapas. O sea, Daniel iba a estar abajito del rey nada más. Daniel fue prosperado grandemente por Dios. Pero es muy interesante ver y entender en este pasaje que, hermano, Dios le dio gracia a Daniel. Amén, amén. Quiero que usted se ponga, se sumerja a este escenario y se imagine lo que está pasando. Daniel en este capítulo 6 tiene más de 80 años. Ya no es un joven, como cuando fue llevado a cautiverio. Ya pasó todo Nabucodonosor, ya pasó todo Belsasar, ahora está con Ciro, ya tiene 80 años. Y era uno de los 3 altos funcionarios de Darío. Él estaba trabajando con personas que no creían en su Dios. Entonces él trabajaba con 120 sátrapas, con otros gobernadores que no creían en Jehová y no querían nada que ver con Jehová, tenían intereses personales y otras afiliaciones con dioses paganos y no creían en Jehová, y no les gustó Daniel porque él era fiel. Ahora Darío, hermanos, no conoce muy bien a Daniel. Darío acaba de llegar, quizás lo entrevistó una vez, lo entrevistó 2 veces, lo entrevistó 3 veces. Tuvieron una serie de entrevistas, una por Zoom y otra en persona. No sé cómo lo hicieron, pero lo entrevistó. El asunto es que Darío no conocía muy bien a Daniel, porque Darío acaba de entrar a la escena. Daniel ya tiene 80 años y es un hombre mayor. Pero Daniel era superior, dice la Biblia, había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Los sátrapas, gobernadores, querían destruir, matar a Daniel. Ellos habían hecho un complot contra Daniel para matarlo, lo querían matar, querían deshacerse de él, pero tenían un problema, no pudieron encontrar nada malo contra Daniel, y eso, hermanos, me llamó la atención porque imagínense la integridad de Daniel. Yo le pregunto, por ejemplo, yo le preguntara a usted, hermanos, ¿pueden encontrar algo malo en mí? No respondan porque sé que van a decir. Claro que sí van a encontrar malo en mí. No es puntual, llega tarde, o a veces se enoja, o lo que sea. Si yo le pregunto a la directora de la escuela, ¿habrá algo que encuentra en mí? Seguro que me dice esto y aquello. Y si yo le preguntara a su patrón, ¿usted encuentra algo malo y usted es el empleado? ¿Qué diría su patrón? ¿Encontraré algo que decir de usted que no es lo que a él le gustaría que usted fuera? Bueno, con Daniel, hermanos, con Daniel no había nada de lo que lo pudieran acusar. No podían apuntar el dedo a Daniel en nada. Era un hombre íntegro, un hombre cabal, un hombre, hermanos, que no tenía nada que le reprocharan, excepto con la ley de su Dios. Si ellos hacían algo contra esta ley, entonces iban a encontrar vicio o falta en Daniel. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Fíjense, tenemos que hallar algo contra Daniel, pero tenemos que poner una trampa a Daniel. Tenemos que hacer algo para que Daniel
tenga que decidir entre su Dios o Darío. Y a ver qué pasa con Daniel y a ver qué es lo que va a hacer. Entonces esos gobernadores, versículo 6, reyes y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, Darío tenía una falla muy grande que tenían también Belsasar y que tenía también Nabucodonosor. ¿Cuál es? ¿Cuál era esta falla? ¿Qué le encuentra aquí con este asunto de que no exaltar a Dios? No exaltar a Dios. Él se hizo su propio Dios, en otras palabras. Se hizo su propio Dios. Estos gobernantes, Nabucodonosor, Belsasar, estaban llenos de soberbia y de orgullo. ¿Qué es lo que le están diciendo? Fíjese, le están diciendo a Darío lo siguiente: los magistrados, los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los príncipes le están diciendo: Rey Darío, te vamos a proponer algo. Queremos que por 30 días tú seas Dios. Por 30 días tú seas Dios. Y que nadie demande petición de ningún otro Dios o ningún otro hombre fuera de ti, que tú seas el único Dios por 30 días. Bueno, esto es algo de locura, porque si usted estudia Babilonia tenía un montón de deidades, un montón de dioses y de ídolos en Babilonia, un montón. Por ejemplo, el nombre de Daniel, el nombre que le da Daniel, el nombre de Babilonio, era el rey de uno de los dioses de Babilonia. Y así los demás, Sadrach, Mesach y Abednego, eran dioses también de Babilonia. Entonces había un montón de deidades en Babilonia, pero estos hombres le dicen al rey: Rey, queremos que tú seas el rey, el Dios absoluto y único, exclusivo, por 30 días. ¿Y el rey qué dice? ¿Sí o no? Sí, qué buena idea. Qué bueno que se les ocurrió que yo puedo ser Dios, que yo pues... Y él decide ser Dios por 30 días. Fíjese la presunción, la soberbia, el orgullo, hermanos, que había en este rey también. Pero ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Ahora, ¿cuál fue el edicto, hermanos? El edicto fue muy sencillo. Se prohíbe por decreto del rey Darío que nadie ore a otro Dios que no sea él. Ese es el edicto. En pocas palabras, se prohíbe la oración a otros dioses excepto a Darío. Ese fue el edicto. Y hermano, qué interesante que cuando Daniel se enteró de este edicto, que la oración había sido hecha ilegal, orar era ilegal en Medo-Persia, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Fíjese lo que hizo Daniel. Cuando él supo que la oración fue hecha ilegal, vean lo que él hizo. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Cuando Daniel supo que la oración se había hecho ilegal, Daniel siguió haciendo lo mismo, hermanos, que hacía antes. Daniel siguió adelante con su vida espiritual y con sus disciplinas espirituales. Ahora, le quiero decir cuál es la idea principal del mensaje. Esto es, cuál es el punto principal del mensaje esta noche. El punto principal es que, hermanos, sé fiel a Dios y continúa firme en tus disciplinas espirituales. Esa es la proposición del mensaje. Se la voy a repetir. Sé fiel a Dios y continúa firme en tus disciplinas espirituales.
Sé fiel a Dios y continúa firme en tus disciplinas espirituales. Hermano, cuando hablamos de Daniel, hablamos de un hombre que se mantuvo fiel y firme aun cuando era so pena de muerte. Aun cuando él pudiera haber muerto, él se mantuvo firme a su Dios. Amén. Y no solamente firme a su Dios, mantuvo firme a sus disciplinas espirituales. Él no cambió su disciplina espiritual. Y estamos hablando de la oración. La oración para Daniel fue una disciplina espiritual que él no cambió. Daniel no dijo, bueno, pues el rey prohibió orar, entonces voy a orar en silencio. No. Él abría las ventanas y él oraba en voz alta al punto que lo podían orar, lo podían oír, lo podían localizar, lo podían encontrar, lo podían ver. Era predecible. Daniel iba a hacer la voluntad de Dios, iba a obedecer a su Dios. Daniel no dijo, bueno, voy a orar con las ventanas cerradas como quiera, Dios está viendo. No, hermanos, él oró con las ventanas abiertas como siempre, como lo solía hacer antes. En otras palabras, Daniel continuó su disciplina espiritual a pesar de que le podía costar la vida, podían echarlo al foso de los leones. Hermano, esto es el precio de ser usado por Dios. El precio de ser usado por Dios es que tú seas firme y que tú seas constante en las disciplinas espirituales. Ahora, hermanos, el mensaje de esta noche y la aplicación del mensaje de esta noche es esta. La aplicación del mensaje para usted y para mí es esta. Quiero preguntarte, hermanos, ¿eres fiel a tus disciplinas espirituales? Somos fieles a nuestras disciplinas espirituales. ¿Cuáles, pastor? Bueno, te voy a dar algunas disciplinas espirituales. Obviamente la oración. La oración. Hermano, tienes un lugar y una hora en la que oras todos los días, donde te pueden encontrar y saber que a esa hora, en ese lugar, estás orando. Daniel fue fiel a su disciplina espiritual, predecible, y por eso Dios lo usó, hermanos. Nosotros, tristemente, no necesitamos adversidad para dejar de ser fieles a las disciplinas espirituales. No necesitamos oposición, ni necesitamos leyes en contra de esas disciplinas. Nosotros a veces caemos de ser fieles a esas disciplinas espirituales por cosas mucho más triviales, hermanos. Como por ejemplo, se me atravesó otro asunto en mi horario, ¿verdad? Yo admiro, hermanos, no respeto, pero admiro a los musulmanes como a la hora de la oración ellos caen. Estén donde estén, ellos caen y ponen ahí su chal y se hincan o se postran rumbo a la Meca y se ponen a orar. Gente los esté viendo, no los esté viendo, ellos caen allí y oran. Es encomiable, hermanos, esa fidelidad, pero nosotros cristianos somos a veces tan faltos de esa diligencia, de esa disciplina, de esa integridad en nuestros ministerios y en nuestras disciplinas espirituales, que cosas que no son tan graves como las que estaba pasando Daniel, nos dejan de hacer fieles al Señor, nos distraen de la fidelidad a Dios, hermanos. Disciplinas espirituales. Mire, hermanos, cuando tú tienes una disciplina espiritual, Dios ve algo bueno en ti. Yo sé que en esta iglesia, en este auditorio, en esta noche, Dios, hermano, ve algo bueno en ti. Todos tenemos algo bueno en esta noche, hermanos, todos. De hecho, algo tan bueno hay en ti que estás aquí presente. Otros no están, pero tú estás. Y Dios ve eso bueno en ti. Que estás aquí esta noche, congregado un miércoles, cansado, agotado, agobiado del día, quisiera estar en cama ya, descansando, pero escogiste venir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque eres disciplinado y fiel en congregarte los miércoles. Y le encomiendo, lo celebro, hermanos, y los animo, sigan adelante en su disciplina espiritual.
No dejen que nada los desanime, que nada los desvíe, no dejen que nada les haga dejar de congregarse los miércoles. ¿Por qué? Porque es una disciplina espiritual que Dios ve bueno en tu vida, y por esa disciplina, aunque quizá no eres perfecto, como no hay perfecto nadie aquí, Dios te va a usar en una manera especial, porque Él ve algo bueno en ti, hermanos. La disciplina de la oración era una disciplina que Daniel tenía, y que Daniel estaba bien decidido en guardar, pase lo que pase, venga lo que venga, aún en contra de su propia vida. Pero hay otras disciplinas, hermanos. Por ejemplo, la disciplina de leer las Escrituras, leer la Biblia. Es una disciplina espiritual, hermano, de leer la Biblia todos los días, de poner tiempo en dejar que Dios te hable, que Dios pueda impregnar tu corazón, pueda impregnar tus pensamientos, pueda llamar tu atención, pueda recordarte su amor y sus principios. Y es tan importante todos los días tener un tiempo donde tú lees la palabra de Dios, buscas a Dios todos los días. Es una disciplina espiritual que llueve, truene o relampaguee, hermanos, tú vas a llevar a cabo. En el mundo, hermanos, cuando alguien quiere lograr algo, se disciplina, ¿verdad? Usted ve a los fisicoculturistas, ve a los deportistas, son disciplinados. No solamente disciplinados en ir a jugar su deporte, pero van a los entrenamientos y pagan todas las cuotas y dejan de comer ciertas cosas porque quieren estar bien en su cuerpo, y cumplen todos los requisitos. ¿Por qué? Porque hay una disciplina. Ellos quieren jugar, ellos quieren participar, ellos no solamente quieren jugar y participar, pero ellos quieren destacar en el deporte y quieren ser el mejor, y están disciplinando en ese deporte que practican. Hermano, ¿cuánto más debemos de tener disciplina espiritual en las cosas de Dios? Y no dejarlas por cualquier cosa, no tirar la disciplina por cualquier cosa, porque Dios quiere ver esa buena disciplina en ti para usarte más ampliamente. Hermano, qué maravilla que Dios usó a Daniel. Yo estaba viendo, mire, hermanos, Dios usó a Daniel de una manera maravillosa. Dios usó a Daniel con Nabucodonosor, y Dios usó a Daniel con Belsasar, y ahora Dios usó a Daniel con Darío. 3 reyes, diferentes personas, diferentes tiempos, diferentes circunstancias. Dios usó a Daniel en los 3 casos. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre disciplinado, hermanos. Un hombre que no dejaba de orar, pasara lo que pasara, porque él era fiel a su Dios. Ahora, otras disciplinas, vamos a ver. Por ejemplo, leer la Biblia, hermanos, en las Escrituras. La disciplina de las Escrituras no solamente es leer, pero también memorizar. Hermano, qué importante es memorizar, ser disciplinado en memorizar la palabra de Dios. Yo creo, con todo mi corazón, que todas las semanas debiéramos estar memorizando Escritura. ¿Por qué? Porque ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus estatutos. Esto es, para poder guardar los estatutos necesitamos memorizar la palabra de Dios, hermano. Y así como Daniel fue fiel a esta disciplina, así usted y yo, Dios nos va a usar, y Él va a ver eso bueno en nosotros, ese poder de Dios en nosotros por ser fieles a Él. La disciplina, hermanos, de meditar en la palabra de Dios. Sentarse y quedarse quieto, esperar en Dios, pensar en Dios, meditar en su palabra, repasar lo que está diciéndome el Señor, estudiar la Biblia, hermanos. La disciplina de estudiar la palabra de Dios, de tener esa curiosidad. ¿Qué dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Qué estaba pasando cuando lo dijo? Y estudiar la palabra de Dios. Cuando uno tiene ese deseo de saber más de Dios, hermanos, Dios se revela a uno. Dios nunca nos deja con dudas sin contestar. Él se manifiesta porque el Espíritu Santo es el maestro. Enseñar
la palabra de Dios. Es una disciplina, hermanos. Todo el tiempo enseñando la palabra de Dios, aparte de ser una disciplina, es un gran privilegio, hermanos. Pero disciplínate todo el tiempo a tener a alguien a quien le enseñes la palabra de Dios. Todo el tiempo. Cada semana, una persona, 2 personas. Es una disciplina. Estoy enseñando palabra de Dios. Es mi discípulo. Quizás son tus hijos, quizás es tu esposa, quizás es un colaborador de trabajo, quizás es un agente en la ruta. Pero todo el tiempo estamos disciplinados a enseñar la palabra de Dios. Dios ve eso bueno en ti y Dios te usa. Otra disciplina, hermanos, espiritual. Ayunar. La disciplina del ayuno. El ayuno es necesario para soltar, que Dios nos ayude a que soltemos esas ligaduras de iniquidad, dice Isaías 58. Dios nos quiere mostrar algo, nos quiere dar ánimo para seguir adelante. El ayuno es bien importante, es una disciplina que nosotros podemos tener personalmente, como Dios te guía a hacerlo. Tú lo puedes hacer. ¿Para qué? Para que Dios vea eso bueno en ti, hermanos. Estaba leyendo de los reyes y reyes, había reyes, hermano, que no eran perfectos, tenían cosas malas, pero algo bueno había en ellos, y Dios por eso algo bueno les bendecía y les daba misericordia. Y a veces eso algo bueno era que temieron a Dios, que guardaron la Pascua, que fueron respetuosos del profeta, no lo mataron, etc. Y así cada disciplina, hermanos, es algo bueno que Dios ve en nosotros. Y a medida que tomamos más disciplinas en nuestra vida espiritual, hermanos, más potencial tenemos para ser instrumentos de Dios. Más utilidad tenemos para Dios, porque Dios está buscando hombres fieles, hermanos. Hombres de Dios, hombres que seamos disciplinados en las cosas de Dios. La disciplina de asistir fielmente a la iglesia. Como le dije, yo agradezco que están aquí esta noche. No es fácil llegar el miércoles, tienen que luchar con el tráfico, trabajar, comer, a veces ni comer, venirse a la iglesia, se vienen sin comer la cena. Y aquí están, hermanos, gloria a Dios por ustedes. Pero sigan adelante. Dar a la causa de Dios, la mayordomía, hermanos, la disciplina de dar el diezmo cada semana o cada mes o cada 15 días, conforme te paguen, dar tu ofrenda al Señor. Es una disciplina espiritual que Dios bendice, hermanos. Dios te va a prosperar. Dios te va a usar. Dios te va a mostrar su provisión superabundante para ti, porque tú has confiado en Él y estás dando a su causa, a su obra. Dios te va a bendecir. La disciplina, hermanos, de la adoración. Adorar a Dios, el cantarle a Dios al menos una vez al día, o cantarle al Señor unas 3 veces por semana. En la iglesia le cantamos, pero hermano, qué hermoso es cantar a solas a tu Dios. Alabarlo a solas, cuando estás tú solo y del corazón te nace cantarle a Dios porque quieres alabarlo y adorarlo. Y es una disciplina en tu vida espiritual. Quieres adorar a Dios. Dios ve eso bueno en ti, hermanos. La disciplina de servir a Dios en un ministerio organizado de la iglesia. Porque de esa manera es una disciplina. Hay un horario, hay un día, y te disciplinas a estar allí, y de esa forma sirves a Dios. Porque hay gente, yo lo puedo hacer cuando tenga tiempo, y la verdad es que nunca tenemos tiempo. Pero si te disciplinas a venir a una hora y un día, es una disciplina, porque ahí estás, llueve, trueno, relampaguee, ahí estás, y eso Dios lo va a ver bueno en ti y te va a usar grandemente. La disciplina, hermanos, de confesión de pecados. Es una disciplina confesar pecados, porque necesitamos purificación, necesitamos limpieza, que Dios nos perdone para poder estar en comunión con Dios. Pero es una disciplina todos los días, analizar su corazón, pedirle a Dios que examine el corazón y nos muestre si hay en nosotros pecado, iniquidad, si hay alguna ofensa que le hemos hecho, y confesársela a Dios. Es una disciplina, hermanos. La disciplina del agradecimiento, todos los días de agradecer a Dios. Y usted puede hacer su lista de disciplinas y asegurarse de que está siendo disciplinado para vivir una vida que Dios pueda usar. Vamos al texto otra vez. Daniel, hermanos, versículo 10.
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Amén. Lo que mencioné hasta ahorita es la introducción, pero les prometo que a lo mucho 10 minutos termino. Pero, primer punto del mensaje, hermanos, hay otros dioses en tu medio ambiente. Hay otros dioses. Hay otros dioses que van a demandar disciplina de ti. Aquí hay otro dios que se llama Darío, que es un dios con minúscula, pero que está diciendo, adórame a mí, pídeme a mí, reconóceme a mí, no reconozcas a tu Dios. Y vemos otra vez lo mismo que pasó en el capítulo 2 con Nabucodonosor, la misma guerra entre dioses. Pero Daniel tenía una convicción, hermanos, de que solamente hay un Dios vivo y verdadero. Amén. Todos los demás son ídolos y son dioses con minúscula y solamente Jehová merece la honra y la gloria. Amén. Pero había esta lucha. Y hermano, a veces en nuestra lucha tenemos una lucha con el trabajo, una lucha con el deporte, una lucha con los hobbies, tenemos una lucha con personas favoritas en tu vida, tenemos una lucha con malos hábitos que se pueden volver un Dios en tu vida y que están luchando por tu atención y están tratando de que hagas lo que te piden que hagas para agradar o hacer lo que es correcto conforme a este Dios falso o este ídolo. Pero versículo 14, cuando el rey oyó el asunto le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Vemos que los edictos en Medo-Persia ni el mismo rey los podía anular. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Macedonia y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Amén. Él te libre. Y hermanos, sabemos que lo libró. Amén. Lo libró. Amén. Pero Dios, hermanos, sabía quién era Daniel. Amén. Él sabía que Daniel era un hombre fiel. Que Daniel era un hombre íntegro, un hombre cabal, un hombre consagrado, un hombre que Él quería usar. Aquí aprendemos, hermanos, nadie puede destruirte hasta que Dios termina contigo. Amén. Nadie puede destruirte hasta que Dios termina contigo. Pero ¿cuál es la condición de este enunciado? Que seamos fieles al Señor. Que seamos íntegros en las disciplinas cristianas. Es una lucha, hermanos. Todo el tiempo batallamos. Yo batallo, usted batalla, todos batallamos en ser fieles a todo lo que Dios quiere que seamos y encontrar tiempo para todo, hermano, y Dios nos ayuda. Pero cuando tú eres esta persona que ama a Dios con todo su corazón, hermano, Dios te libra. Amén. Viene la crisis económica y no te falta, porque eres íntegro con Dios, le das tu diezmo y tu ofrenda, ¿verdad, hermanos? Vienen, hermanos, las pruebas difíciles, vienen las angustias, las aflicciones, vienen los dolores, y Dios te libra, porque tú eres alguien que ha aprendido a darle gracias a Dios. Amén. Y Dios te libra porque eres un hombre que ha aprendido, una mujer que ha aprendido a adorar a Dios. Y por eso Dios te libra.
Y cuando todo el mundo se está ahogando y todo el mundo está en el pantano, sumergiéndose en el lodo cenagoso, tú estás floreciendo, tú estás bien. ¿Por qué? Porque Dios te libra, hermanos. Porque tú lo amas, porque tú te has dedicado a serle íntegro, porque tú te has hecho un hombre disciplinado, un hombre fiel a Dios. Qué bendición es ser fiel a Dios. Cuando tú eres fiel a Dios, Dios te va a librar, Dios te va a cuidar, Dios te va a guardar, Dios te va a proteger, Dios te va a proveer. Dios está con nosotros, hermanos. Versículo 17, fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. No dice que Daniel durmió bien, ¿verdad? No dice, yo lo inventé, pero probablemente Daniel descansó, porque, hermanos, hay descanso en Jehová. Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré Descansar. descansar. La disciplina de la oración nos da descanso. Dios nos libra del afán, de la angustia, de la ansiedad. A veces lo que necesitamos, hermanos, es orar más, Amén. aumentar mi disciplina. Yo sé, los fisicoculturistas, ¿qué es lo que hacen? Quieren aumentar de volumen, pues se pueden a comer más y a levantar más pesado. Quieren bajar de volumen, pues menos calorías y más gimnasio, y hay que hacer ajustes, ¿verdad? Para lo que quieren hacer. ¿Qué es lo que tú quieres espiritualmente? ¿Qué estás pasando? ¿Cuál es tu prueba? Quizá necesitamos orar más. La disciplina, cambiarla. Quizá necesitamos más palabra de Dios, hermanos. La lees todos los días, pero no es suficiente. Necesitas más palabra de Dios. Como el fisiculturista necesita más calorías cuando quiere aumentar de volumen, quiere estar más grueso, más fuerte. Más palabra de Dios. Así, hermano, ¿qué es lo que tú necesitas? En las disciplinas de Dios espirituales, allí están todos los recursos divinos para que tú puedas ser bendecido por el Señor. Dice, al rey se le fue el sueño, versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voz a Daniel con voz triste. Le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Yo puedo ver allá a Daniel, hermanos, viendo hacia arriba. ¡Hey, rey! ¡Todo bien! Los leones tenían la boca cerrada, ni roncaron. Dormí como no digo como un bebé, porque los bebés no duermen bien, pero dormí como un cristiano que está bien con Dios. Dormí toda la noche, no hubo problema. Y el rey, dice la Biblia, entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. Qué hermosa historia, ¿verdad, hermanos? Amén. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones versículo 24, se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Traían hambre los leones. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos. Fíjense, esto es punchline for the message, hermanos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y ese Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Gracias, Dios, por tu palabra. Pedimos bendiga, Señor, lo que escuchamos esta noche. Y Dios, te pido que obres para que podamos ser disciplinados en las disciplinas espirituales, así como Daniel. Tú lo bendeciste, Señor, lo prosperaste y lo protegiste, porque Daniel
fue un hombre fiel, un hombre íntegro, un hombre cabal. Y yo, Señor, necesito crecer, madurar, hacer ajustes y cambios para ser un siervo más fiel para ti, Señor, porque tú eres digno de que te seamos fieles. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar al Señor pues de pie, hermanos.